texto bíblico de esta mañana dice el texto así: sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y una vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador, y por su gracia Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Bienvenidos esta mañana. Después de una semana álgida, preocupante tal vez, miren lo que nos recuerda la Escritura. El Señor nos dice: no se trata de ustedes, se trata de mí. Descansen. El Señor Jesús hizo toda la obra. El Señor Jesús pagó por todo lo que nosotros pudiéramos sufrir y pasar en algún momento. Los padecimientos en la cruz los vivió el Señor. Así que recordemos y agradezcamos. Este es un momento de gratitud y alabanza. Donde estás ahí en tu casa, adora al Señor. Todos los distractores que pueda haber, concéntrate aquí para decirle al Señor: quiero adorar tu nombre porque tú pagaste lo que yo debería de pagar. Y no se trata de mí, sino de ti. Vamos a orar. Gracias, 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 Señor, porque no solamente nos salvaste, nos has dejado tu palabra para saberlo. Por eso te adoramos esta mañana una vez más. Por eso alzamos nuestra mirada, Señor, para decirte que alabamos tu nombre por la gracia única, suficiente, tuya sobre nosotros, para darnos esta libertad y esta paz que ahora gozamos. Te damos gracias porque tú supliste, Señor, al Cordero perfecto. Tú pusiste a Cristo en la cruz para que Él pagara por todos los pecados de la humanidad, por todos nosotros. ¿Qué nos toca hacer, Padre? Adorarte y servirte. Recíbenos desde nuestros hogares ahí en casa. Recíbenos en los lugares donde estemos ahora, Padre. Queremos adorarte con todo el corazón. Queremos decirte que no se trata de nosotros, sino de ti. Todas las cosas que hayamos hecho para agradarte, debajo de los pies de Jesús las ponemos, porque el sacrificio de Cristo nos ha justificado delante de ti y es suficiente para tu perdón y ahora la paz que gozamos. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre y bendecimos la obra de Cristo en la cruz. Amén y amén. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hacen sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, tú pensarás en mí, no temeré. Que mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti, porque tú eres mi escudo.
hermanos, podemos estar seguros de que Dios se ha levantado para salvarnos, porque Él levantó a su Hijo Jesucristo ahí en la cruz del Calvario, y ahora todos los que podemos mirar y creer en esa salvación que tenemos en Cristo Jesús, pues consideramos que podemos estar a salvo. Así lo dice su palabra. Y aparte Él resucitó, ¿verdad? Hace domingos celebrábamos eso, entonces eso nos da vida y vida en abundancia. Mire, dice este salmo, dice, levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Usted y yo creemos que Cristo, como lo mencionábamos hace un momento, Él murió en la cruz del Calvario y ahí Él se levantó, ahí Dios tuvo misericordia y ahí entonces nos redimió de nuestro pecado y ahora estamos a salvo. Cantemos así con esta idea, este canto que también invita a la iglesia de Jesucristo a que nos levantemos y podamos dar testimonio de ese Jesucristo resucitado que ahora vive en nuestras vidas. Cantemos así. Levantémonos con esa canción que hace vibrar nuestro corazón. No sabrán cuál es la razón. Toda esa pasión es que su espíritu está aquí. Te seguiremos solo a ti. Cuando andemos por las calles, para que puedan distinguir tu luz. Y al caminar junto a ti, será un deleite contemplarte. De ti podemos compartir, Jesús. Levantémonos con esa canción que hace vibrar nuestro corazón y todos sabrán cuál es la razón. Toda esta pasión es que tu espíritu está aquí. Te seguiremos solo a ti cuando andemos por las calles, para que puedan distinguir tu luz. Y al caminar junto a ti, será un deleite contemplarte. Así podremos compartir, Jesús. Nos salvaste, nos enviaste a pregonar la libertad a los pobres, al que sufre, al que está en enfermedad. Nos salvaste, nos enviaste a pregonar la libertad a los pobres, al que sufre, al que está en enfermedad. Levantémonos con esa canción que hace vibrar nuestro corazón y todos sabrán cuál es la razón. Toda esta pasión es que tu espíritu. Levantémonos con esta canción que hace vibrar nuestro corazón y todos sabrán cuál es la razón. Toda esta pasión es que tu espíritu está
23: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a orar a este Dios vivo que tenemos, que es la resurrección, y este Dios vivo que está entre nosotros, nos está escuchando. Oremos por nuestro hermano Heraldo, nuestro hermano David Soto, nuestra hermana Yuni, y hermanos, ya tenemos un nuevo integrante en IBEC, Josué, el hijo de nuestro hermano Juan Ramón. Y así que les invito, hermanos, a estar orando juntos, al pendiente de las oraciones que se transmiten ahí por WhatsApp, y oremos unos por otros. Les invito a orar. Señor, gracias porque en este día tan hermoso nos permites estar aquí juntos a un buen grupo de mis hermanos, solamente para transmitir, Señor, pero te ruego que tú bendigas a cada hermano, cada familia de esta tu iglesia, Padre. Te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que avives nuestros corazones, que tú, Señor, aumentes nuestra fe, que tú, Señor, nos muevas a orar, y que tú, Señor, nos muevas a confiar en ti, Señor. Te rogamos en especial que bendigas a mi hermano Heraldo, a mi hermano David, que sigas bendiciendo a nuestra hermana Yuni, y te damos gracias, Señor, por Josué, porque ya está aquí entre nosotros. Y a cada uno de mis hermanos, Señor, que también tienen necesidad de salud, que tienen necesidad económica, Padre, te ruego que tú hagas volver nuestros ojos hacia ti y confiar y esperar en que tú, Señor, seguirás obrando entre nosotros. Señor, suplicamos tu bendición, pues todo esto te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Brilla, 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 brilla con tu luz. Brilla, 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 brilla con su luz. Corrientes de luz, mostrando a los pueblos a Cristo Jesús. Brilla, 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 brilla con su luz. Iglesia de Cristo, tendrás el poder, que puedas gloriosa victoria traer. Serás invencible si al ir contra el mal tan solo obedeces al Rey celestial. Brilla, 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 brilla con su luz.
Así es, mis hermanos, Cristo nos invita como iglesia suya a brillar con la luz, con su luz. Y miren, recordemos, por ahí estaba leyendo la Biblia y en Hechos 9 viene el ejemplo, el testimonio de una mujer que se llamaba Dorcas. Y esta mujer era una mujer influía mucho ahí en la iglesia y ahí decía cómo ella era muy generosa y aparte la conocían porque era emprendedora y hacía ahí varias cosas, y entonces la gente la conocía y era muy amada. Y resulta que esta mujer muere, pero después Pedro va, ora por ella y ella es resucitada. A lo mejor usted y yo no hemos sido resucitados físicamente, ¿verdad? Pero hemos sido resucitados en nuestro interior por el poder de la resurrección de Jesucristo. Así que como ese ejemplo de Dorcas, usted y yo podemos ser influyentes ahí en nuestra sociedad, ahí por donde andamos, ahí en nuestros hogares, ahí en alguna persona con la cual usted tenga contacto. El asunto es que usted puede ser la luz de Cristo ahí por donde está. Vamos a cantar este canto que se llama Todo lo que soy, y pensemos cada uno en lo personal, ahí usted en su casa, ahí cada uno pensemos en cómo Dios quiere que seamos usados para los propósitos de su gloria, no para los propósitos de su propia gloria, mi hermano o amigo, sino para los propósitos de la gloria de Dios. Vengo a entregar aquí en el altar todo lo que soy. Recíbelo, Señor, úsalo para tu gloria. Quiero amarte más y sentir tu paz, esa que me das al hacer tu voluntad. Úsame para tu gloria, úsame para tu gloria. Todo lo que soy, hacia donde voy, lo entrego a ti, Señor. Lo entrego a ti, Señor. Todo lo que soy, Dile al Señor, úsalo para tu gloria. Todo lo que soy, úsalo para tu gloria. vengo a entregar. Vengo a entregar aquí en el altar todo lo que soy. Recíbelo, Señor, úsalo para tu gloria. Quiero amarte más y sentir tu paz, esa que me das al hacer tu voluntad. Úsame para tu gloria, úsame para tu gloria. Todo lo que soy, hacia donde voy, lo entrego a ti, Señor. Lo entrego a ti, Señor.
lo que soy, úsalo para tu gloria. Todo lo que soy, úsalo para tu gloria. Todo lo que soy, úsalo para tu gloria. Todo lo que soy, úsalo, Señor, para tu gloria. Todo lo que soy, hacia dónde voy, lo entrego a ti, Señor. Lo entrego a ti, Señor. Todo lo que soy, úsalo para tu gloria. Todo lo que soy, úsalo para tu gloria. Así sea, Señor, que cada uno de nosotros, los que pertenecemos a la iglesia de Jesucristo, podamos ser usados para los propósitos de tu gloria, como ese ejemplo de esa mujer Dorcas, Señor, siendo influyente ahí en esa iglesia, primera iglesia primitiva y de los principios de los tiempos. Así hasta ahora, Señor, nosotros también podamos ser gente que refleja la luz de Cristo. En el nombre de Cristo te lo rogamos, Padre. Amén. Qué precioso es poder descansar en el Señor. Y déjeme reiterar esto. Cuando andamos en esa angustia y andamos en un pensamiento que nos da vuelta y vueltas y vueltas, hay que ir a confesar al Señor nuestra necesidad. Necesitamos practicar y disciplinar la mente y el corazón en la adoración al Señor. Piensa en esto. Piense en que mucho de lo que estamos padeciendo en este tiempo no tiene que ver con como fuente la pandemia, sino es la actitud de nuestro corazón, ¿no? Y hemos adorado al Señor, agradecemos a los muchachos que esta mañana hemos salido de casa para estar aquí y gracias también a ustedes por sintonizarnos, por estar ahí ya conectados. ¿Saben qué? Hemos de darle un abrazo muy fuerte a Manuel Suriano. Manuel Suriano nos ve desde Qatar. Allá está conectado y Manuel vive una experiencia también como la nuestra y es una fuente, ahora sí para él, de agua muy dulce, poderse conectar y escuchar y participar en esta reunión. Así que un abrazo para ti, Manuel, un abrazo sincero y también aquí orando por Susi y los niños. Y no quiero avanzar mucho sin decirles que estamos ante una semana también especial. Nuestros niños y nuestras niñas en casa van a estar celebrando el Día del Niño, el 30 de abril. Así que vamos a festejar a nuestros niños en casa.
Si puede usted, prepáreles algo especial, sorpréndalos con algo. Déjelos esa tardecita del 30 de abril comerse esa bolsita de frituras que les hace un poquito de daño, pero les va a hacer sentir que algo especial salió, algo especial pasó en la casa porque es 30 de abril. Y le vamos a pedir que se conecte, porque vamos a tener una hora especial para ellos el 30 de abril a las 4 de la tarde. Vaya a Facebook y ahí va a estar el tiempo de nuestros niños. Va a haber una enseñanza, sí, pero también va a haber actividades manuales, va a haber música. Vamos a participar. Nuestras muchachas y muchachos de IB Kids ya están preparándose para esto. Y también una cosa más es que agradecemos a todos los que han estado cooperando, porque ya se pudo entregar a ciertos hospitales, clínicas del seguro, a través de la gente de aquí de IBEC, médicos de IBEC que trabajan ahí, y se han repartido caretas, mascarillas, de acetatos para que se estén más protegidos, enfermeras, médicos, intendentes, camilleros, y también gorras, esas gorras de material quirúrgico. Nuestra hermana Julia pues fue la que elaboró todo esto, y por ahí ustedes van a empezar a ver ahí en las redes o en nuestros medios, van a ver algunas fotografías que ya nos han enviado. Se repartió allá. Ellos lo hicieron, los médicos lo hicieron, a nosotros nos está prohibida la entrada, pero en el caso de la clínica 2, allá con la doctora Ana Julia, allá ya se repartió. También en la clínica allá en Escobedo, donde Katia Zúñiga está, el doctor Abimael también en la clínica acá en el Poniente, él también ya ha repartido. Y Néstor, el cardiólogo, el hermano Néstor, también estará el día de mañana repartiendo el material entre la gente que lo necesite. Ahí están fotografías, véanlas y damos gracias a Dios por todo esto. Gracias por la ayuda, porque sabemos que con la ayuda de muchos se ha podido dar este testimonio. Le hemos puesto adentro de esas bolsitas una leyenda, una información diciendo: oramos por ti, médico. Oramos por todos ustedes, enfermeros, involucrados ahí en la atención a los pacientes. Salmo 46 ahí viene para que ellos lo lean, y les damos las gracias también, ¿no? por todo esto. Y bueno, pues vamos a seguir adelante, y manténgase conectado a través de las redes. Y es un buen tiempo en el día en que usted puede meterse al Facebook, o puede meterse al Instagram, o a los WhatsApps de la iglesia, y ahí tiene información, tiene lectura o tiene audios donde puedan ya comenzar el día a nutrirse. Y les anuncio también que a partir del 1 de mayo vamos a empezar a tener un devocional temprano en la mañana, ¿no? Estamos buscando la mejor hora. A través de las redes les vamos a decir si es 7 de la mañana, si es 8 de la mañana, un momentito de 20 minutos, los devocionales todo el mes de mayo, y pues vamos a poder hacer después nuestras actividades. Conéctese también y conéctese para buscar esta información. Pues vamos a la parte de compartir la palabra. Y seguramente hemos estado recordando, si usted ha estado conectado también a través de Zoom con sus grupos, se retomó mucho del tema de Gálatas, ¿verdad? Líderes de grupos, ustedes son los primeros junto a mí en poder estar detrás de la gente, en poder servir a la gente, en poder sacrificar nuestro tiempo para atender a la gente. La gente, anímelos a conectarse, a decirles a otros, y vamos a tener nuestros grupos. Y todos los que puedan, hay un grupo que usted puede, en algún día de la semana, puede conectarse para estar junto con otros por ese medio y aprender de la palabra y tener comunión también con los hermanos y las hermanas en los grupos de estudio bíblico de entre semana.
Hace 8 días, y perdóname, cada vez que me llevo la mano a la cara, me acuerdo de mi esposa que al rato me dice, no te agarres la cara, pero es un tic que tengo, siempre estar ahí con la mano en la cara. Vamos a tratar de evitarlo para no mandar una mala información. Hace 8 días hablábamos del caso de la carta de Pablo a los Gálatas, ¿no? Una carta muy personal de Pablo, pero una carta también muy directa, porque Pablo, hay dos temas ahí que Pablo está manejando en toda la carta, que tiene que ver con su apostolado, porque ahora se enfrenta a la manera en la que se ha infiltrado otro evangelio ahí en la iglesia a los Gálatas. Y entonces está el apóstol Pablo no defendiendo así su ministerio y su apostolado, su llamamiento. Lo está haciendo por una razón, ¿no? Y es que en el capítulo 1 veíamos que Pablo decía que se ha infiltrado maestros pseudo cristianos que están enseñando otro evangelio. No es que haya otro, pero es que lo están distorsionando, el evangelio de Cristo. ¿Se acuerdan? Y entonces así vamos a estar presentes en que toda la carta a los Gálatas, Pablo, con esta mala enseñanza, el apóstol Pablo retoma el verdadero evangelio o la base del evangelio, que es Jesús en la cruz del Calvario pagando por los pecados de toda la humanidad, y su sacrificio ha sido suficiente para que el Padre entonces perdone a todo aquel que se acerca a él. Y entonces esa es la base. Todo lo que sigue después, nuestra fe, nuestra práctica, nuestra vida, habiendo sido perdonados por la gracia del Señor a través del sacrificio de Jesús, todo lo que sigue lleva esta línea. El Señor produce en nosotros, nos da la fe, pone el querer como el hacer y nos mueve a andar en Él. No son nuestros méritos, no son nuestros logros, por más honestos y sinceros que sean. Todo está por debajo y está como consecuencia de lo que Cristo hizo en la cruz. Y entonces ahora, en un momento más lo leemos, pero en el capítulo 2 que vamos a leer, ahora Pablo está afrontando cara a cara a Pedro, porque Pedro es uno de los que está enseñando esta distorsión del evangelio, ¿verdad? Ustedes en el capítulo 2, verso 5, ustedes pueden ver que el apóstol, que Pablo está diciendo por qué toma esa actitud. Pues, a veces va a sonarnos así como que atrevido, que confrontativo, pero Pablo dice, es para que la verdad del evangelio sea preservada para ustedes, ¿no? Y entonces ahí, en medio de todo eso, capítulo 1, capítulo 2, Pablo reitera, hasta Tito fue obligado a circuncidarse para hacerse judío, porque no le satisfacía a los judíos solamente la fe en Cristo y la gracia del Padre. El evangelio, entonces, aprendamos o recordemos, afirmemos esto todos. El evangelio es la buena noticia de ese privilegio ahora de estar bien ante Dios, de ese privilegio de gozar paz con Dios. ¿Por qué? Porque Cristo pagó de una manera completa por nuestros pecados. Y cuando Él resucitó, entonces disfrutamos de esa relación con el Señor. Es decir, todo está cargado, toda la balanza está hacia el peso de Cristo y su sacrificio, que siendo hijo de Dios, el único hijo de Dios, se entregó a sí mismo por nosotros. Así que cualquier cosa que se agregue a esto no tiene ningún valor, ni siquiera para adornar, ni siquiera para poder ilustrar. No. Todo esto, el mérito y todo lo que irradia de consecuencias para el perdón y para la justificación, todo es a través de Jesús sacrificándose en la cruz del Calvario. ¿Qué les parece si leemos? Vamos a abrir nuestra Biblia y trate de mantener ahí abiertas sus Biblias, y si no, pues también acá se va a poder leer. Voy a leer el capítulo 2 y vamos a
a estar leyendo de los versos 11 en adelante. Es Gálatas 2, del 11 en adelante. Y véalo ahí con nosotros también en esta versión. Es una versión así que puede ubicarnos en la lectura, en esa comprensión un poco más. Voy a leer esta versión. Dice: pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara. Verso 11. Porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro, e incluso Bernabé se dejó de llevar por esa hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás: si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Verso 15. Tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Y sin embargo sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Ojo con eso, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante a la obediencia de la ley. Verso 17. Pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Más bien, soy un pecador si vuelvo a construir, a edificar el viejo sistema de la ley que ya había echado abajo al creer en Cristo. Verso 19. Pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así pues, morí a la ley. Es decir, dejé de intentar cumplir todas las exigencias de la ley a fin de vivir para Dios. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera por nosotros. ¿Me acompañan a orar? Gracias por lo que hiciste, Padre, por nosotros. Fuiste un Padre, eres un Padre que nos amaste hasta el final, no escatimando ni siquiera a Cristo. Gracias, Señor, porque ese alto precio, comparándolo con nuestras bajezas y vergüenzas, Señor, nos hace ser más agradecidos contigo. Háblanos con tu palabra y ayúdanos, Señor, a entender esta verdad, porque es una tentación diaria, porque esto es un ofrecimiento que diariamente tenemos frente a nosotros. Salirnos de la grandeza y suficiencia del sacrificio de Jesús para fijarnos en nuestras propias obras, méritos, logros. Y eso no se vale, Padre. Ayúdanos y guíanos con tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, ubiquémonos otra vez en esa lectura y recordemos también cómo es que se da esta confrontación entre
Pablo y Pedro, porque ese es un contexto en el que se dicen cosas preciosas. Y perdóneme, pero ahora nos estamos dando cuenta que no es así de fácil repetir como muletilla el versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Porque aquí Pablo está hablando que esas palabras son resultado de una declaración valiente a la suficiencia de Cristo, a la obra suficiente de salvación que en el Calvario se realizó. No es una muletilla para yo tener valentía, porque en la vida me está yendo mal. Perdóneme, esto se trata de mi testimonio frente a los demás. Y esto se trata de mantener las convicciones del Evangelio en mí, que están formando el perfil de mi carácter, para no ceder y no dejarme agradar sutilmente por otras enseñanzas que esté escuchando. Entonces, debemos saber también que pues allá anteriormente hubo un concilio en Jerusalén donde se habló sobre esto de que los gentiles estaban recibiendo el Evangelio. Pedro habló mucho sobre esto, y dice la escritura, voy a leer un texto del libro de los Hechos, cuando Pedro vino a Antioquía, ¿no? Ahora lo que está haciendo Pablo en los Gálatas, está recordando, ¿verdad?, que allá en aquella obra y en aquella iglesia de Jerusalén había sucedido algo en el que hubo claramente un aprendizaje, ahorita lo retomamos, de cómo Pedro recibió de Dios una revelación sobre el Evangelio, también incluyendo a todo el mundo, a todos los gentiles. Pero ahora que Pedro llega a Antioquía y Pedro está teniendo una actitud muy diferente, pues esto le puede mucho a Pablo, ¿verdad? Porque dice que lo encaró, ¿verdad? Dice que estuvo pasando ahí por un tiempo de espera y finalmente tuvo que hablar para preservar la verdad del Evangelio. No sabemos, porque no hay evidencia, y esto hay que aprenderlo, que esto haya sido un rompimiento mortal y eterno entre Pedro y Pablo. No, fíjense esta idea. Sí hubo un desacuerdo, eso es cierto, pero no duró, no perduró. ¿Por qué? Porque usted puede leer después Primera de Pedro, y Pedro afirma que el Evangelio es para todos los gentiles. Pedro estaba bueno, Pablo dice, hipócritamente actuando porque quería quedar bien en ambos lados. Pero si usted lo estudia un poco más, después leemos en la primera epístola del apóstol Pedro y nos damos cuenta que entró al carril nuevamente y valientemente enseñó que el Evangelio es para todos y es suficiente. Ahora, tal vez es una inconsistencia como temporal, un temor que Pedro haya tenido porque le dieron una buena zarandeada, un grupo allá en Jerusalén. Por eso dice que se aparta cuando este grupo con Jacobo y Santiago vienen y se aparecen ahí con ellos, deja de comer con los gentiles y se aparta. Algo pasó ahí que el apóstol Pedro está con un comportamiento ambiguo, ¿verdad? Y quiero también decirle, piense en esto, ese desacuerdo entre ambos, aunque es fundamental porque está tocando la esencia del Evangelio, también es un desacuerdo en el que Pablo y Pedro se confrontan y el resultado fue algo muy bueno para la iglesia. Suceden cosas que nos damos cuenta que pueden traer mucho daño. Pero aquí observamos que esa mano invisible de Dios está dirigiéndolo todo. Porque se fortalece el Evangelio, porque está fuerte la enseñanza exclusiva del Evangelio y la enseñanza de la justificación solo a través del Señor Jesucristo. ¿Qué hacemos ahí en donde estamos? Vamos a ver esos pasos, ¿no? Y síganme, es bien importante. Hace 8 días yo dije que tenemos que discernir mejor, tenemos que aprender a escuchar mejor
la enseñanza pura del Evangelio en medio de estos tiempos. Pasaron 2-3 días en que me tuve que enfrentar a 2 situaciones y decirles a los hermanos esto, ¿verdad? No se puede andar con tanta liviandad o ligereza. Me gustó mucho lo que oí. Es tan linda la manera humanista, tan linda la manera en la que centra a Cristo sirviendo al hombre, a la mujer, que yo lo comparto. No, tengo que discernir la enseñanza y finalmente tengo que ponerla debajo del Evangelio de Cristo. Siempre que usted escuche hoy y esté copiando tantas cosas, ¿verdad?, para ponerlas en sus muros, en sus WhatsApps, es debajo del Evangelio. El hombre no está por encima para sentirnos bien por el Evangelio, es para agradecer a Dios por el Evangelio. Así que mire lo que sigue. Vemos estos pasos. Pedro viene a Antioquía y comienza a comer con los cristianos gentiles, ¿no? ¿Qué estaba comiendo con los cristianos gentiles? Seguramente no estaba comiendo con los platillos de los judíos, ¿no? Si a mí me invitan mis hermanos venezolanos ahora que termine esta contingencia a su casa, Josué, Rebeca o mi hermana Sandra, ¿verdad?, nos invitan a comer a su casa y me dan tacos de harina con carne asada, me los voy a comer, ya saben que me gustan, pero decir, no hombre, yo esperaba unas arepas, un platillo ahí típico. Pedro está sentado con los gentiles comiendo a la usanza, a la tradición de los gentiles. Luego ciertos hombres aparecen como Santiago, ¿verdad? Aparecen ahí en Antioquía y Pedro sabe que son judíos convertidos, pero que insisten en judaizar a los creyentes gentiles extranjeros. Luego entonces repentinamente Pedro tiene un volteón y empieza a tener miedo, ¿verdad? Y se aparta del grupo. Hace también que este grupo de gentiles se cimbre, porque disfrutan el Evangelio, están honrados por tener a Pedro ahí, pero de repente con la actitud de Pedro, los gentiles están también reaccionando. Entonces no es suficiente lo que la gracia del Padre me dio en Cristo, ¿no? Y el paso entonces es que hubo otros judíos como Bernabé, creyentes en Jesús, que acompañan en la misma actitud a Pedro. Es decir, hipócritamente actúan también, como luego Pablo lo dice. Ese es el escenario en el que públicamente se da el conflicto. No fue algo cerrados todos, se da y los hermanos de la iglesia, imagínense viendo todo aquello, que eso mueve a Pablo. Y entonces Pablo dice, cara a cara tuve que confrontar a Pedro. Si usted lee ahí en el verso 14, pues Pablo dice por qué, ¿no? A Pablo habla del motivo de esa reprensión a Pedro, que es, Pedro no estaba actuando acorde a lo que ya se había enseñado. Por eso al final dice, ¿cómo voy a destruir lo que ya se ha edificado? ¿Cómo voy a poder ahora minimizar el gozo y el deleite de haber sido salvo y perdonado por el sacrificio de Cristo en la cruz? Y ahora que he madurado en la fe, empiezo a hacerle oídos y ojos a otras enseñanzas. Y Pablo dice, Pedro, estás mal. ¿Cómo puedes desviarte y destruir lo ya edificado, ¿no? Es entonces que vamos a empezar a meternos al texto, ¿no? Es importantísimo que usted y yo estemos detectando cómo de una manera sutil, porque vino a través de Pedro, cómo de una manera sutil se puede perder la esencia del Evangelio en la vida de la iglesia y en la vida de los creyentes, ¿no? Pedro era un judío, pero Pedro había pasado por el proceso ya de la conversión, y Pedro había pasado ya por el crecimiento después de la conversión que lo había hecho libre de las tradiciones judías. ¿Se acuerdan? Batalló mucho. Allá en el libro de los Hechos 10 nos explica, ¿no?, cómo tuvo Dios que intervenir, una revelación celestial en una manera en la que Pedro aprendió que los gentiles también
estaban siendo incluidos en el proceso evangelizador de Cristo, del plan de Dios, ¿no? Entonces dice la palabra que Dios había preparado a otro hombre, un Cornelio, que quería aprender del evangelio, y entonces Dios le dice a Pedro allá en el verso 11, Hechos 10:11, ¿verdad? Le baja una sábana del cielo en esa visión que él tiene y le dice come y mata, ¿verdad? Y entonces en el verso 13, miren lo que responde Pedro: no, Señor, porque nunca he comido nada que sea común o impuro. Y entonces dice que regresó esa voz y le dijo: lo que Dios ha limpiado, tú no lo debes llamar impuro, ¿no? Aquí hay un trasfondo. Pedro ya había tenido esa revelación. Por eso insisto, ¿verdad? Aguas, porque Pablo dice: no puedes destruir lo edificado. Y siembra tu vida, hermana. Siembra tu vida, hermano. Cuando lo que has creído y que fue suficiente para lo que el Señor hizo ya contigo, ahora estés siendo tan, no indefenso, tan light, tan poco responsable de lo que escuchas, de a quién atiendes para aprender. Entonces el apóstol Pedro, volviendo al texto, entonces el apóstol Pedro está hablando de que está diciendo con su comportamiento que está renunciando a lo que Dios había revelado en su corazón. Miren, Marcos 7:19, no lo busque, pero lo voy a leer. Él les dijo: también ustedes están sin entendimiento. No entienden que todo lo de fuera que entra en el hombre no lo puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina, ¿no? Y eso decía por los alimentos que ya estaban limpios, dice el texto. Entonces era una enseñanza de Jesús. Pedro lo había olvidado. El Padre se lo revela porque ahora hay un llamamiento también para predicar el evangelio a los gentiles. Pasó el tiempo y ahora Pedro está en una situación en la que está actuando hipócritamente para no contradecir a los cristianos judaizantes y entonces tampoco agradar completamente a los cristianos gentiles que estaban abrazando el evangelio, ¿no? Pedro se había justificado y Pedro había dicho: ustedes mismos saben cuán ilegal es para un judío asociarse o visitar a un extranjero, pero Dios, decía Pedro después de aquella revelación a la iglesia en Jerusalén, Dios ha demostrado que yo no debo llamar a ningún hombre común o inmundo, ¿no? Digo, no es que los gentiles no eran pecadores, no eran inmundos espiritualmente. Gentiles y judíos, el Señor Jesús murió por todos. Y el Espíritu Santo cae sobre los creyentes en Jesús, ¿verdad? Y entonces la misma expresión, después dice allá en Hechos 10, ustedes pueden seguir leyendo, pero luego dice la Escritura cómo la iglesia se sorprendió con el reporte de Pedro diciendo: entonces también entre los gentiles, ¿verdad? Entre los incircuncisos también está cayendo el poder de Dios, ¿verdad? Ese es el contexto. ¿A dónde vamos? A que tenemos que aplicar esto para nosotros, porque aunque esto está directamente enfocado o surge de una situación muy local, esto es muy explícito para nosotros, porque en la iglesia somos tentados a perder ciertos privilegios que tenemos con la gente a nuestro alrededor. Y entonces queremos caer bien para no apartándonos de ciertas prácticas, para que podamos ser aceptos o aceptados delante de los demás. Y aquí mismo en la iglesia o en nuestra participación con otras iglesias, como que se aprieta esa parte de nuestro testimonio, de nuestras convicciones, y luego cedemos a esa tentación, ¿no? Los creyentes en Cristo que en la alabanza aplaudimos o levantamos la mano. A mí me ha tocado, luego voy a otro lugar,
donde la gente pues también está adorando a Dios, aplaudiendo, pero yo estoy junto a alguien que es un pastor que no lo hace y que a lo mejor tiene mucha autoridad o influencia, y entonces yo que digo, no voy a aplaudir porque pues porque el hermano me va a ver y después ya no me va a tomar en cuenta. No puedo renunciar a mis convicciones. Es un ejemplo como similar. Y entonces lo que dice el apóstol Pablo en todo ese fundamento es que no podemos nosotros dejar de atender estas cosas porque la verdad del evangelio está en juego, ¿no? Aquí mismo, ¿verdad? Entre nosotros, cuando pudiéramos, si Dios no lo quiera, pero pudiéramos nosotros dar paso a que alguna práctica se agregue para poderse predicar el evangelio de la salvación en Cristo. No. Verso 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. No sería de ninguna utilidad el sacrificio de Jesús. De nada serviría. Ojo con eso. No es a discreción, ni es que no va a pasar nada. Usted y yo le pegamos al centro del evangelio, que es Jesús muriendo en la cruz inocentemente, pero obedientemente por toda la humanidad pecadora, porque era necesario. Se habían hecho muchos sacrificios para pedir perdón al Padre. Las familias judías llevaban esos animalitos al sacrificio y que el Señor perdonara con esa sangre derramada. Pero esto ya no iba a seguir así. Ahora el Padre planea y ejecuta ya su plan, y solamente el Cordero inmolado, Jesús, su Hijo, le es suficiente al Padre para que su ira divina sobre el pecado de los hombres la hace a un lado. Porque ahora entre usted y yo está Cristo. No está mi membresía en la iglesia. No está cuánto trabajo y sirvo a Dios. Esto es por gracia y Cristo lo pagó todo por nosotros. Entonces, cualquiera de nosotros que podemos realizar una obra, un trabajo, un servicio al Señor, y creyéramos que somos merecedores de la gracia de Dios, ¿no? Entonces están pegándole a la suficiencia de Cristo. Y creemos con el tiempo, y esto es algo que nos pasa a los viejos, porque creemos que con el tiempo volteamos atrás, podemos ver una vida recta que se ha llevado, una vida de servicio que se ha llevado, y eso es una tentación, subirnos a ese pequeñito ladrillo de mis logros y mi servicio al Señor. Y entonces respiramos un pecado que se llama autosatisfacción. Yo mismo me complazco en lo que he hecho, en lo que he logrado. Y entonces se oye bonito decirle al Señor gracias porque hice esto por ti, hice aquello y lo otro. No necesitamos agregarle nada a la cruz para que nosotros recibamos el beneficio de la paz, de la gracia, del perdón. Nada, todo es suficiente en el Señor Jesús. Y entonces, como Pablo, necesitamos mantener esta verdad muy fresca en nosotros. Tal vez no nos va a tocar confrontarnos con un hermano amado y poderle decir así, en contra o corregir algo, pero sí para nosotros, para estar alerta. La enseñanza sigue siendo esta, hace 8 días y ahora, alertas con todo lo que esté desvirtuando o quitándole algún mérito a la gracia mostrada en la cruz del Calvario. Entonces acuérdense, incluso nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros no podemos ser justificados ya de otra manera. 3 cosas. La primera, ¿qué movió a Pedro a tener esta actitud? 1, miedo. Tuvo temor, ¿no? Tuvo temor de lo que le pudieran hacer o los privilegios que pudiera perder con este grupo que apareció ahí, y que con solo verlos se chivió Pedro y se hizo a un lado y dejó de comer con los gentiles. Temor, ¿no? Dios no nos dio un espíritu de cobardía ni en esas circunstancias. Dios no nos dio un espíritu para que nos escondamos o escondamos nuestras convicciones que ahora llenan nuestro corazón de lo que el Señor hizo por nosotros. Dice que es de poder, de amor, de dominio propio.
Y yo quisiera pedirle, si alguien está escuchando y en estos momentos ha experimentado temor, en estos días ha estado cargando con un miedo por toda esta situación que vivimos, por el trabajo que se puede perder, o porque ya se perdió el trabajo y no se sabe qué va a hacer, o por miedo a contagiarse. Creo que hay límites a esto, nos cuidamos de contagiarnos, pero cuando extralimitamos aquello, eso es un temor que no es de Dios. Venga Cristo, confiese delante de Dios que para usted es suficiente lo que Jesús ganó en la cruz delante del Padre para usted. El Padre no lo va a abandonar porque Cristo murió en la cruz. El Padre no va a dejarnos a la deriva en medio de esta pandemia por lo que hizo Cristo en la cruz para usted. Eche fuera ese temor, ese miedo, creyendo en el Evangelio, afirmándonos en la gracia que nos ha sido suficiente para salvarnos, y ahora el Todopoderoso es con nosotros y no contra nosotros. ¿Qué pues diremos? Decía el apóstol Pablo, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué? Porque no escatimó a su propio Hijo y con Él nos dio todas las cosas. Así que una vida que ha sido salva y perdonada y justificada en la cruz, el Señor nos provee de su Espíritu que nos impulsa, nos protege. No que no obedezcamos estas leyes o recomendaciones, pero nuestra fe y nuestra pasión y nuestra seguridad descansa en lo que Cristo hizo por nosotros. Si ha habido lapsos de temor en tu vida en este tiempo, confiésalo a Dios. Es pecado. Ay, es que nos dicen que se muere la gente. Es cierto, pero no nos puede arrebatar la paz que el Evangelio, cuando se sembró en nosotros, el Señor no la dio. Luego, no solamente para Pedro fue el temor a lo que pudiera sucederle, sino también una hipocresía. Y esto es bien duro, ¿no? Porque si ustedes ven el verso 13, cuando Pedro actúa así, dice que los otros con él, ahí estaba Bernabé, los otros con él dice que también actuaron de una manera pues poco sincera, ¿no? Bernabé se dejó llevar por la influencia de Pedro, y también Pedro y Bernabé, ¿verdad? Están mostrando dos caras. Estás comiendo con los gentiles porque tú ya sabes que eres libre de las tradiciones que te ataban. Ya sabes que estás gozando con hermanos que han sido perdonados como gentiles y perdonados como cualquier judío, y estás gozando de ese deleite de predicar el Evangelio universal para todos. Pero entonces aparece este grupo, y entonces estos que predicaban y enseñaban la circuncisión necesaria para la salvación, Pedro se deja amedrentar, pero al salir está actuando hipócritamente. Les está diciendo: ven, no es cierto, yo no como con ellos, yo no creo lo que Pablo enseña. Estaba lejos del Evangelio que él había predicado y que se estaba predicando también por Pedro. Es decir, hay una inseguridad, y eso lo hace inconsistente en esa verdad, ¿no? Cuando estamos asustados, nos vemos tentados a no tomar una posición clara. Perdónenme, pero a todos nos ha pasado en esa presión del ambiente de trabajo, en esa presión, muchachos, del ambiente de la universidad. Nosotros cedemos. ¿Cómo cedemos? Nos callamos la boca, ¿no? Esta no es temor, esto es hipocresía. Duro, pero esto es hipocresía. Porque cuando el Evangelio de Jesús ha sido enraizado en nosotros y hemos aprendido a crecer en el Evangelio, hay fundamento. Y en algún momento en la vida vamos a tener que defender ese fundamento. Vamos a tener que hablar de esa belleza, de la gracia, de lo que Dios hizo por nosotros. Y no podemos actuar aquí o allá, ¿no? Entonces yo les invito también a que antes de salvar el prestigio personal, necesitamos mantener el Evangelio que por gracia, sin que nosotros lo mereciéramos, el Señor nos dio. Pongan una balanza y le voy a decir: no hay nada, no hay alguien que pueda haber hecho algo por usted y por mí
que amerite el que yo a Cristo lo haga a un lado y su perdón. Y terminemos diciendo entonces que Pedro tiene miedo, Pedro también actúa de una manera hipócrita, pero también se vuelve un legalista, ¿no? También vuelve a lo que aprendió tal vez desde joven con el legalismo judío que vio en las autoridades de los fariseos y los sacerdotes. Pablo, ¿qué le dice a Pedro? Verso 14. A ver, espérame, Pedro. Si tú, aunque eres judío, tú vives como gentil y no como judío, ¿cómo puedes ahora obligar a los gentiles a vivir como judío? Tienes que definirte. Y te voy a dar una muestra, dice Pablo. Si voy a la alacena de tu casa, tú ya tienes carne de puerco ahí guardadita. Eres judío, pero ya vives como gentil. Esa es la libertad ahora la que tenemos. ¿Cómo puedes ahora obligarle a los gentiles a volver a las prácticas, a someterse a las prácticas judías, ¿no? Entonces las acciones que Pedro estaba tomando es contrastante con lo que estaba sucediendo en esa mesa. En el nombre de Jesús oramos. En el nombre de Jesús pedimos, hermanos, hermanas de IBEC, no le exijamos a las personas algunas obras extras para evaluarlos. Si usted y yo no les hemos dado ejemplo congruente, ejemplo convincente, ¿no? En el 2:21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Tito no aceptó ser circuncidado, se apechugó y se mantuvo fuerte ante la presión ahí de la gente de Antioquía que querían guardar las leyes, no solamente dietéticas, sino ahora de prácticas, ¿verdad? Si se hubiera accedido, se está anulando el evangelio. Si tú accedes y no eres fuerte y te mantienes firme en la fe que has aprendido de la palabra, entonces es vano lo que Cristo ha hecho por ti y en la gracia en la que has crecido. Entonces tú y yo estamos ya justificados por el Señor. Estamos cerrando ahora esto. Por la fe solamente en Cristo somos declarados justos y no por obras. No rechazamos las obras. Todo lo que podamos servir a Dios, todo lo que usted se involucra para predicar a otros y para servir en la iglesia, pero es consecuencia. No lo eleve a esa categoría de la salvación, del perdón, de la gracia, ¿no? Nada, porque nuestro anclaje es la cruz. Si esa ancla en la cruz y lo que sucedió y quién murió ahí, se mantiene usted firme, su barco firme, porque esa ancla está ahí, todo lo demás es consecuencia. Y amén, y gloria a Dios, porque usted trabaja y sirve para el Señor. Pero ojo con eso, el Señor Jesús no es un referee entre su pecado y las buenas obras que usted hace. El Señor Jesús no es un árbitro entre el pecado suyo y las buenas obras, para que el Señor Jesús en medio le diga avanza, ya estás haciendo más buenas obras. No, hombre, Él es el protagonista, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que hizo todo por nosotros, porque era para nosotros imposible ganarnos la gracia y el perdón de Dios. Así que terminemos, hermanos, creamos en el Evangelio de Cristo y no actuemos hipócritamente para quedar bien con nadie, si eso está atacando o anulando la gracia. Creamos en el Evangelio de Cristo, hermanos, y no tengamos miedo a la presión de los demás. Que nuestro objetivo siempre sea magnificar la gracia, darle gloria al Señor por la gracia redentora en mi vida, salvadora en mi vida, con las obras que yo haga, que son testimonio de que yo tuve vida, mi vida abundante, desde que conocí a Cristo y su sacrificio por mí en la
en la cruz. No hay, y también debo decir esto, no hay ninguna persona, ni siquiera Pedro se hundió por ese episodio en su vida. Hubo esperanza para él. No hay alguien que se haya hundido tanto que no pueda levantarse. Si usted ha estado lejos, se ha alejado del evangelio de Cristo, usted reconoce que creyó, pero se ha alejado del Señor, acérquese a Él, vuelva al Señor, ¿no? Jonás pecó, pero el Señor lo levantó. Elías también, David cuántas veces no lo hizo, pero las escrituras registran que Dios los perdonó y los volvió a levantar. Pedro se cayó y se volvió a levantar por la gracia, por el reconocimiento que era el Señor el que estaba actuando en él. Así que, hermanos, el mismo Señor, el mismo sacrificio para todos nosotros. Agradezcamos y adoremos al Cristo que murió satisfactoriamente, cumplió con su sacrificio lo que el Padre pedía para que usted y yo fuésemos perdonados. Adoremos al Señor. Vamos a escuchar esto y oro con ustedes. Nos salvaste, nos enviaste a pregonar la libertad a los pobres, al que sufre, al que está en enfermedad. Nos salvaste, nos enviaste a pregonar la libertad a los pobres, al que sufre, al que está en enfermedad. Levantémonos con esta canción que hace vibrar nuestro corazón y todos sabrán cuál es la razón. Toda esta pasión es que su espíritu. Levantémonos con esa canción que hace vibrar nuestro corazón y todos sabrán cuál es la razón. Toda esta pasión es que su espíritu está aquí. Oh, está aquí. Oh, está aquí. Oh, está aquí. Muchas gracias te damos, Señor, porque te acordaste de nosotros. Tú sabías, Señor, que no podíamos hacerlo nosotros. Por eso enviaste a Cristo tu Hijo para pagar por nosotros y para que su sacrificio fuera suficiente, para que tu gracia en nosotros fuera derramada, Padre. Haznos mirar a Cristo siempre como nuestro héroe, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro capitán. No dejes, Señor, que podamos reemplazar algo de tu gracia, una mínima parte de lo que Cristo padeció en la cruz con nuestras obras. Nuestras obras no son nada, Padre, delante de lo que Cristo hizo por nosotros. Así que en el nombre de Jesús te adoramos y te damos gracias, pero muévenos, Señor, a seguir firmes, a crecer en tu palabra para tener edificación más fuerte y sólida, de manera que podamos evitar alejar cada vez más, alejarnos del miedo a los que los demás dirán de nosotros, o perder algún privilegio. Señor, a no ser legalistas y poderle cargar a los hermanos un crecimiento que todavía no tienen, Señor. Y también ayúdanos, Padre, a poder afirmar que en Cristo hay un satisfactor completo, Padre, por lo que Él hizo en la cruz, y no dejarnos actuar hipócritamente ante los demás, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, nuestras vidas y la vida de esta iglesia firmada en ti. Guárdanos en el hueco de tu mano, Padre. En esta semana difícil que continuamos de esta manera,
Vamos a recordar todos, Padre, muévenos a eso, a que hemos sido llamados a una libertad para no tener miedo. En ti estamos completos, en ti estamos satisfechos, Señor. Todo lo que pase va a ser dentro de tu voluntad. Por eso va a ser bueno, Padre. En el nombre de Jesús, manténnos firmes en Cristo. En el nombre de Jesús y por los méritos de Jesús, oramos así. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, provea para ustedes y vamos a recordar también, ¿verdad? Hay que recordar a otros hermanos. La están pasando difícil. Si usted se entera, llámenle, ayúdenles. Está apareciendo ahora también ahí en ustedes, en las cámaras, aparece las cuentas de banco para poder hacer ofrendas. Esa manera de depósitos, transferencias, o también por depósitos en el OXXO. Y acuérdese muy bien, Dios no nos ha abandonado. El Señor va al frente de todo esto y porque vamos detrás de Él, somos victoriosos. Dios los bendiga. Buena semana para todos.